la UNESCO, el Día Internacional de la Alfabetización se celebra cada año desde 1967 en todo el mundo para recordar al público la importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de derechos humanos, así como para lograr avances en la agenda de alfabetización con miras a una sociedad más instruida y sostenible. A pesar de los logros alcanzados, los desafíos persisten, ya que 773 millones de adultos en el mundo no poseen hoy en día las competencias básicas en lectoescritura. Es importante tomar en cuenta que derivado de la pandemia, es posible que casi 24 millones de estudiantes nunca regresen a la educación formal, de los cuales se prevé que 11 millones sean niñas y mujeres jóvenes. Para garantizar que todas las personas tengan acceso a la educación, se deben fortalecer los métodos de aprendizaje. Ese es uno de los principales objetivos de esta celebración. Pero también es importante reconocer los aportes que entidades y organizaciones realizan para beneficiar a la sociedad. En Guatemala existen iglesias que se preocupan por ese aspecto social y hoy en Análisis BNE conoceremos su trabajo y todo lo concerniente al Día Internacional de la Alfabetización. Iniciamos. Iniciamos Análisis BNE en esta mañana, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros a través de Canal 27 y también a través de Facebook. Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27. Es una verdadera alegría poder compartir con ustedes este tema importante. Hoy, 8 de septiembre, Día Internacional de la Alfabetización. Para nosotros es una verdadera alegría poder compartir temas que impactan a la sociedad. Y esta mañana se encuentra conmigo el pastor Rigo Urbina, quien estará conmigo también conduciendo este Análisis BNE. Muy buenos días, pastor. Buenos días, Guaito. Muchas gracias por la invitación para poderles acompañar esta mañana. Le damos la bienvenida a la licenciada Rosángela Mérida. Y creo que este tema es muy importante, ¿verdad? No solamente es un tema de interés social, sino que también de la iglesia. Y ya de eso vamos a estar hablando a continuación. Queremos darle la bienvenida a este segmento a la licenciada Rosángela Mérida, encargada de comunicación y divulgación e información pública de CONALFA, quien estará también desarrollando algunos puntos esta mañana. Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, de verdad, bendiciones. Gracias por estar acá y permitirnos llegar a muchos guatemaltecos. Agradecemos de verdad este espacio, porque sabemos que la alfabetización es obligación de todos, es responsabilidad de todos. Lo hacemos con mucho gusto todos los días de nuestra vida, es nuestra pasión, pero agradecemos que nos den esta plataforma de información. Ya en un momento, amados hermanos, estará apareciendo el recuadro con la licenciada María José Toj, quien estará interpretando a la comunidad con discapacidad auditiva este tema, que es de bendición también, y nuestra hermana pues amablemente y con todo el corazón está con nosotros esta mañana también. Queremos iniciar, licenciada, a abordar el tema. Hoy, 8 de septiembre, el Día Internacional de la Alfabetización. ¿Por qué se celebra? ¿Por qué se conmemora? ¿Cómo se toma esa decisión? Bueno, como usted bien lo decía en la introducción, el Día Internacional de la Alfabetización surge en 1967. Justamente la ONU llama a los Estados miembros. Sin embargo, la idea surge en 1949, cuando se da la primera Conferencia Internacional de Alfabetización y Educación de Jóvenes y Adultos en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados miembros de la ONU se reúnen para analizar cómo la educación de jóvenes y adultos, y especialmente la alfabetización, pudiera llevar a esa conciliación y a esa paz mundial que todos necesitábamos, ¿verdad? Cómo es importante que las personas estén educadas para poder ejercer sus derechos ciudadanos, pero también para responder a sus responsabilidades sociales. Entonces, de esa conferencia internacional que se ha dicho, este año se hizo la séptima, porque se hace cada 12 años, surge después, en 1967, la declaratoria oficial del Día Internacional de la Alfabetización. A partir de 1967, todos los Estados miembros de la ONU conmemoramos el Día Internacional de la Alfabetización y celebramos los avances que se han realizado en temas de alfabetización, ¿verdad? Siempre recordando que la alfabetización es un derecho que dignifica y que permite a todos los guatemaltecos y a todos los ciudadanos del mundo poder emplear sus derechos humanos, que nos permite llegar realmente a esa Agenda 2030 que tenemos planteada de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Y que da validez a todos los demás procesos educativos que podemos implementar. Amén. Ese tema es de interés social. Y usted decía, la educación o la alfabetización dignifica a la persona.
No hay peor cosa. Yo recuerdo que mi abuelita, cuando estaba yo pequeño, ella me decía, papito, ¿ya puedes leer? Sí, le decía yo, ahora léeme, porque voy a firmar. Y usaba su huella digital. Y hermanos, mi abuelita nunca supo leer, jamás. Ella pues asemejaba las cosas, ¿verdad? Y decía, bueno, ahí viene la camioneta 3 en aquel tiempo, ¿verdad? Ya son las 9, decía, y ella nunca supo leer, pero ella sabía la hora. Pero corría muchos riesgos y la amedrentaban también y pues era víctima fácil para una estafa, ¿verdad? Hablemos de esas estadísticas, licenciadas, que son muy importantes porque el analfabetismo no solo existe a nivel social, sino que también dentro de la iglesia y dentro de otros estratos, ¿verdad? Pero hablemos Claro. de las estadísticas. Sí, realmente cuando nosotros iniciamos en Conalfa, nosotros iniciamos a trabajar hace 36 años. Imagínense. En Guatemala había un 54% de analfabetismo, que era un dato altísimo, era más del 50% de los guatemaltecos los que no sabían leer y escribir. 36 años después, hemos atendido a un poco más de 7 millones de guatemaltecos en procesos de alfabetización y actualmente tenemos un 17.24% de analfabetismo. Son buenos índices en comparación del 54%, sin embargo sabemos que todavía tenemos un recorrido que llevar por delante, ¿verdad? Afortunadamente el grupo de jóvenes, que es la mayor parte de nuestra población, sí tenemos un 5.6% de analfabetismo, es un número bastante más reducido. Eso quiere decir que la mayor parte de analfabetas se encuentran en personas mayores de 24 años, que no tuvieron acceso a la escuela, pero entendiendo que al final el analfabetismo, sus raíces no son educativas, son socioeconómicas, ¿verdad? Okay. Son por falta de oportunidades. Entonces realmente la alfabetización lo que hace es reivindicar derechos, permitirle tener acceso a ese derecho humano de la educación para que pueda tener acceso, como usted bien nos comentaba de la historia de su abuelita, ¿verdad?, a todos los demás derechos de una forma oportuna y válida, ¿verdad? Si una persona es alfabetizada, lógicamente va a poder tener mejor acceso a la salud, va a poder educar mejor a sus hijos. Entonces, eso es lo que nos impulsa día a día. De este 17.24%, casi el 50% son mujeres. Lamentablemente, si hacemos una demografía de cómo es el analfabetismo en Guatemala, sigue siendo la mayor parte de mujeres indígenas del área rural, pobres, ¿verdad? Sigue siendo esa la figura del analfabetismo en el país, ¿verdad? Lamentablemente. En Guatemala, la educación, pues la Constitución habla que tiene que ser gratuita para todas las personas. ¿Cómo ve la situación usted de ese tema específico? ¿Y por qué no se respalda para poder llegar a las personas que usted dice en el interior, por ejemplo, para poder llevar y apoyarles con educación? Bueno, los procesos de alfabetización que nosotros generamos son gratuitos, ¿verdad? Nosotros proporcionamos el material didáctico, educativo, capacitamos a todas aquellas personas que quieran formar parte de nuestro grupo de alfabetizadores, porque les comento que los alfabetizadores no son trabajadores de Conalfa, sino son voluntarios que quieran formar parte del proceso de alfabetización. En algunos casos nosotros les podemos pagar, en otros son de forma voluntaria, pero es muy interesante este tema y probablemente más adelante lo desarrollamos mejor para poder invitar a la ciudadanía a formar parte de, ¿verdad? Sí. Pero usted tiene razón, la educación debe ser gratuita y es gratuita. De hecho, es gratuita a nivel nacional. Sin embargo, el tema es que muchas veces cuando usted conoce la realidad del interior de la República, todavía hay muchos lugares en donde las personas no tienen acceso a lo mínimo. Entonces pudiera llegar un proceso de alfabetización. Me ha tocado ver en persona lugares donde hay grupos de alfabetización, pero que lamentablemente en todo su contexto no es letrado. No encuentra usted, por ejemplo, una valla siquiera, porque tiene que pasar a veces un río, ¿verdad? La gente no tiene acceso a electricidad, no tiene acceso a agua potable. Por eso le decía que realmente la raíz del problema no es educativo, sino es socioeconómico. Entonces muchas veces me consta los esfuerzos que el Ministerio de Educación también ha hecho para tratar de acercar más la educación, pero el contexto en el que está formado nuestro país, donde hay comunidades sumamente lejanas, es bien difícil llevarlos, ¿verdad?, hasta esas comunidades. Entonces sí, el proceso de educación debe ser gratuito y lógicamente en la medida que logramos mantener una cobertura del proceso educativo y que no haya tanta deserción, pues el trabajo de nosotros como alfabetización va a ir mermando, ¿verdad? Porque al final nosotros somos una respuesta a esa falta de cobertura y a esa deserción del proceso educativo, ¿verdad? Licenciada,
Pues esa parte es bien interesante, ¿verdad? Porque como padres de familia, lo que más anhelamos es de que nuestros hijos sean profesionales para que ellos puedan defenderse en la vida. Obviamente, las condiciones económicas no son las mismas para todos. Unos optamos por la educación pública por necesidad para nuestros hijos y otros optamos por la educación privada, que es carísima, por cierto. Carísima, por cierto, dice un anuncio por ahí, ¿verdad? Y realmente ahora se puede considerar como un lujo, y tal vez ya no como una necesidad, como una necesidad, no como un lujo tenerlos en un buen colegio, porque eso les permitirá a los niños tener, ya cuando sean adultos, mejores puertas. Pero ¿qué pasa con aquellos, por ejemplo, hablemos de la pandemia ahorita, ¿verdad? Que se cerraron las escuelas por el cuidado de los niños, fueron uno de los últimos de regresar a sus lugares educativos. Ya hoy vemos las camionetas llenas, hay más tráfico, por cierto, por los muchachos que han regresado a estudiar. Pero en el tiempo de pandemia, no todos tuvieron el acceso a un dispositivo electrónico para poder recibir sus clases. Obviamente el gobierno hizo su esfuerzo porque en los canales nacionales se pudiera seguir para los diferentes grados, ¿verdad? Sin embargo, yo no soy educador, pero yo me sentaba a ver muchas veces para ver cómo un niño sordo podía recibir su clase con el recuadro que había. Y yo decía, si para mí es difícil entender lo que están explicando, ¿qué pasa con un niño que necesita el acompañamiento de un maestro? ¿Qué pasa con un niño sordo que su educación es diferente? ¿Cree usted que con la pandemia varios niños abandonaron las escuelas, la formación educativa, tanto por decisión propia como de los papás de, mejor venir a trabajar conmigo, ahorita lo que necesitamos es dinero? ¿Pasó eso y en qué porcentaje? Y también agregando a eso, perdón, por favor, muchas personas ya no van a poder regresar en el interior. Qué buen punto ese. Ese es buen punto, porque la gente dijo, no, ¿para qué? Mejor que se ponga a trabajar, es más funcional para mí que aporte, y mejor ya no regreses. Sí, miren, tienen razón, es una emergencia tan sentida que, hablando también del Día Internacional de la Alfabetización y de la ONU, justamente la ONU hace un llamado para ahora, el mes de septiembre, va a haber una conferencia internacional de una agenda mundial para rescatar la educación. Porque es un tema que es cierto y que no nos pasó solo a nosotros, ¿verdad? Pasó a nivel mundial justamente por la pandemia. En educación, ciertamente se lograron avances, se lograron hacer como las transmisiones en vivo. Sea de paso contarles que nosotros no formamos parte del Ministerio de Educación. CONALFA es una entidad descentralizada, es un Comité Nacional de Alfabetización, pero que lógicamente somos hermanos con el Ministerio de Educación por las acciones que realizamos, ¿verdad? Sí sabemos y entendemos que hubo una deserción importante. Nos pasa y nos consta porque nos llaman mucho y nos dicen, miren, necesito que atienda a mi hijo que tiene 14 años y que no pudo seguir y abandonó la escuela, necesito que lo atienda. Lamentablemente, CONALFA puede atender a personas a partir de los 15 años. 15 años. Sí, no se reconoce a una persona como analfabeta hasta que no tenga 15 años. De 10 a 14 años son niños en sobreedad, se llama. Y aún forman parte de la responsabilidad del Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Educación Extraescolar. Ellos tienen programas específicos que los pueden atender también de forma gratuita, ¿verdad? Ciertamente uno de los sectores más dañados para mí fue el de educación, ¿verdad? En CONALFA realmente, por lo complejo que es el acercarse a la persona que nunca tuvo contacto con ese contexto educativo, no hicimos realmente procesos de alfabetización a distancia en la fase inicial. Nuestros servicios constan de 3 fases. La fase inicial, que es aprender a leer y escribir y cálculo matemático elemental, que es, digamos, la parte de la alfabetización que conocemos como alfabetización. Sin embargo, la alfabetización va mucho más allá. Entonces tiene 2 etapas de seguimiento, que es la primera etapa de posalfabetización y la segunda etapa de posalfabetización, que aseguran lo aprendido en esta primera fase de alfabetización y que abren el panorama de todos los derechos humanos y de todas las obligaciones sociales que tienen dentro de un marco general e integral al ciudadano que se ve inmerso en el proceso de alfabetización. Entonces, en la primera etapa de posalfabetización y en la segunda sí ya nos atrevimos a hacer contextos virtuales, en donde ya podíamos atenderlos a través de WhatsApp. Generamos programas que los invito a visitar nuestra página de YouTube, en donde están cargados nuestros programas de posalfabetización 1 y 2, que son portables con teléfono celular, y por supuesto había un facilitador a la par que orientaba, que daba seguimiento, y había un material de por medio. Sin embargo, en la fase inicial, y pasa lo mismo con los niños de preescolar, con los niños de primero y segundo, es bien complejo llevar a cabo un proceso a distancia con una persona adulta
que no tiene desarrollada la motricidad fina, que difícilmente va a poder agarrar un lápiz si solo le doy instrucciones a distancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos alfabetización domiciliar. Atendíamos de forma domiciliar, cosa que era más difícil y más complicado, evidentemente, para nuestros alfabetizadores, en todo ¿verdad? el sentido, porque corrían el riesgo de contagiarse, caminar, el llegar a una comunidad, o sea, es más difícil. Así es, fue un reto bien importante. Sí paramos un poco durante 3 semanas para repensar y reinventar cómo hacerlo, ¿verdad? Pero sabíamos que no podíamos parar. Realmente parar el proceso de alfabetización es un compromiso y un reto muy fuerte, porque aparte de que es nuestra responsabilidad, sabemos que hay una necesidad sentida en el país, ¿verdad? Entonces, les dotamos de mascarillas, les dotamos de alcohol en gel, les dimos algunas instrucciones generales para bioseguridad, evidentemente, ¿verdad? Y los alfabetizadores, y ya nos va a contar alguna alfabetizadora cómo trabaja, iban a atender a sus domicilios a los participantes. Entonces ya no tenían un grupo de alfabetización, sino probablemente tenían 5 grupos de alfabetización, y en una casa atendían a 2, en otra 3. En otros casos, los alfabetizandos eran quienes se acercaban al alfabetizador, ¿verdad? Entonces tenía horarios en donde se les atendía y se les daba seguimiento. En algunos contextos ya avanzados, pues ya se logró hacer algún tipo de apoyo digital, pero realmente tenemos que entender que nuestro público objetivo, el público al que va dirigido el proceso de alfabetización, es de un estrato social muy bajo. Entonces difícilmente les podemos decir, miren, vamos a crear un programa y todos se tienen que conectar. No, ¿verdad? Tenemos que crear más bien una serie de ofertas educativas que les permitan acercarse al proceso de alfabetización. Nosotros alfabetizamos en 17 idiomas, incluidos el español, por supuesto, ¿verdad? 17 idiomas mayas y garífuna. Entonces era también de lograr contextualizar todos estos idiomas a la realidad que se nos veía en la pandemia, ¿verdad? Entonces es un poco de reinventarnos, y por eso les traigo a cuenta de esta invitación, que ojalá demos seguimiento también, ¿verdad?, que hace la ONU, de cómo reinventar ese proceso educativo en el contexto de la pandemia, porque sabemos que trajo problemas, que trajo desventajas, que trajo probablemente mermas que a mediano plazo vamos a tener que ir solventando como país, ¿verdad? Y como sociedad, y buscando las formas de cómo solucionarla y generar respuestas, ¿verdad? Ok, interesante. Licenciada, en un siguiente segmento vamos a hablar específicamente del trabajo de CONALFA, cuánto tiempo, cómo es que ustedes se organizan, y también de esas experiencias que ustedes han tenido con las personas en ese trabajo de campo, conociendo esas situaciones, conociendo cuál es el contexto de las personas que no han tenido la oportunidad de poder estudiar desde pequeños. Y en este día en que se celebra la alfabetización, a usted que está en casa también le invitamos a que pueda compartir esta transmisión en Facebook, que pueda informarse también, y si tiene pues la oportunidad en algún momento de enseñarle a alguien que necesita aprender a leer o a escribir, y tiene usted esa posibilidad, que lo pueda hacer. Creo que todos tenemos esa tarea con el prójimo, ¿verdad? Y esa oportunidad de poder bendecir. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista, vamos a un video de apoyo y vamos a regresar para seguir conociendo más de CONALFA en esta mañana en Análisis BNE. Le presentamos curiosidades sobre el Día Internacional de la Alfabetización. El 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización. En 1967, este día fue declarado por la ONU y por la UNESCO con el propósito de despertar la conciencia de la comunidad internacional y llegar a un compromiso mundial en materia de educación y desarrollo. El analfabetismo en el mundo es una realidad. Según datos de la UNESCO, hay 758 millones de personas que no saben leer ni escribir. Los datos de la UNESCO son arrolladores, a pesar de que este fenómeno se redujo en un 25% en los jóvenes entre 1990 y 2015. Aún así, sigue habiendo más de 750 millones de personas que no saben leer ni escribir, es decir, que no pueden disfrutar de un buen libro o leer la palabra de Dios. 2/3 de esa cifra son mujeres y 115 millones son jóvenes que tienen entre 15 y 24 años. África sigue siendo el continente que más casos de analfabetismo registra, a pesar de que es cierto que en los últimos años se han notado muchos avances en este sentido.
La realidad mundial es que el 91% de los jóvenes entre 15 y 24 años saben leer y escribir, pero no es suficiente. Hasta 2030, el objetivo es garantizar que todos los jóvenes logren una alfabetización básica y que la mayoría de los adultos sepan leer y escribir. Está claro que el analfabetismo en el mundo sigue siendo una realidad complicada y que requiere una solución desesperada, aunque se han tomado medidas para que en menos de 15 años estas cifras sean mucho menores y podamos ver cómo la educación básica llega a todos los rincones del planeta y beneficie por igual a todos. En nuestro país, la Iglesia cristiana ha aportado con gran esfuerzo para que este flagelo disminuya, y en este segmento conoceremos parte de su labor. Estamos hablando en el análisis BNE y agradezco a Guaito que me haya invitado para estar en este tema de interés social y también de iglesia. La Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, a la cual pertenezco, por varios años consecutivos habilitó aulas para alfabetizar, fíjate. Y me contaban algunos hermanos y hermanas que servían como voluntarios, que era bien complejo enseñarle a una persona adulta. Por su forma de agarrar el lápiz es un poco más fuerte, es un poquito más difícil, pero increíblemente había una necesidad de aprender, y eso a ellos les aperturaba un poquito la mente y decir, sí quiero, y había una razón. En el caso ese que les menciono de la Iglesia de la Familia de Dios, los hermanos que iban decían, yo quiero aprender a leer la Biblia. Fíjese, ellos querían ser parte de la iglesia, que ellos querían ser parte de las bendiciones del Señor, ya no solo escuchar, sino que también leer. Y eso me lleva a hacerle una pregunta a la licenciada Rosángela. ¿Qué es CONALFA? ¿Verdad? Porque algunos le decía anteriormente, confundimos y pensamos que es lo mismo que el Ministerio de Educación. Entonces mi pregunta es, ¿qué es CONALFA y cuáles son los valores que rigen a CONALFA? Con mucho gusto, sí. La verdad es que tendremos a confundirlo, ¿verdad? Pero no. CONALFA es el Comité Nacional de Alfabetización, es el ente rector que sí pertenecemos al Estado de Guatemala, pero el CONALFA como comité, que sí se reúne, es una de las pocas entidades, es una entidad sui generis, digamos, que sí se reúne mensualmente para generar las directrices generales de alfabetización de todos sus programas, de su planificación y sus estrategias, está integrado por sector público y por sector privado. ¿Sí? Okay. Lo preside, sí, el ministro de Educación de forma ex oficio. Está también el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Gobernación. Y también está el CACIF, universidades privadas, sindicatos, periodistas. ¿Por qué? Porque la idea del comité como tal es que para generar alfabetización y generar educación de jóvenes y adultos, todos nos debemos de unir y trabajar y unir esfuerzos. Y era lo que les comentaba al principio. Realmente para hacer alfabetización tenemos que entender que todos somos responsables. La misma Constitución así lo dice. En el artículo 75 de la Constitución declara de urgencia nacional la alfabetización y dice, y todos debemos participar en la misma. ¿Y por qué? Porque al final es una responsabilidad colectiva, ¿verdad? No solo una responsabilidad colectiva, sino también una satisfacción colectiva, por lo que usted decía. Realmente enseñar a alguien a aprender a leer y escribir, y de ahí sacarlos y llevarlos a ser alfabetos como tal, porque debemos entender que el concepto de alfabetización ha cambiado con el pasar del tiempo. Ya no es solo aprender a leer y escribir, es empoderar al ciudadano de sus derechos y de sus responsabilidades y abrirles al mundo, que puedan leer el mundo y participar en él activamente, ¿verdad? En este sentido, la labor que realizan las iglesias evangélicas es muy importante. Y yo siempre les digo cuando me llaman los voluntarios y me dicen, pero mire, ¿y cómo puedo contactar a las personas analfabetas que desean aprender a leer y escribir? Yo no los conozco, yo quiero participar, pero no los conozco. Y les digo, miren, los pastores son aliados estratégicos. ¿Por qué? Porque son autoridad moral en quienes la gente sí cree. Entonces, para nosotros como CONALFA, que nuestros valores, los valores que nos rigen son la transparencia, la ética, la responsabilidad, la sinergia y el trabajo en equipo, es vital tener esos valores de trabajo moral que la población respete y reconozca para poder lograr entablar procesos de alfabetización, como el que usted nos decía en su iglesia. Entonces le decimos a los voluntarios, miren, hable con el pastor, que al final de cada uno de los servicios diga, mire, la hermana María Fernanda va a hacer un grupo de alfabetización, por favor, si usted conoce a alguien que no sepa leer y escribir, acérquese a ella, ella les va a indicar qué necesitan, el proceso es completamente gratuito
y lo único que pedimos es que tengan 15 años cumplidos, que tengan la copia de su DPI y que no lo proporcionen, ¿verdad? Nosotros ya les damos todo el proceso de acompañamiento, también a los voluntarios, los capacitamos, les damos todo el proceso de acompañamiento, les damos una mochila didáctica con todos los implementos y el material didáctico y educativo para que puedan generar el proceso de alfabetización. Como bien nos decía, el proceso no es fácil, el proceso es un proceso que demanda esfuerzo y motivación, ¿verdad? Es importante que quien quiera participar activamente, directamente como alfabetizador, sea una persona que motive a los guatemaltecos a no dejarlo, porque hay que entender que una persona que no se educó durante sus años escolares normales ya logró hacer su vida. Sí. Entonces, uno de los retos más importantes que tenemos en CONALFA es cómo convencer a esa persona que es funcional, que puede trabajar, que ha llevado de una u otra forma sustento a su familia, que de una u otra forma ha logrado salir adelante, cómo hacerles entender que la educación les va a abrir más puertas, ¿verdad? Entonces, digamos, para estas personas analfabetas, la educación y la alfabetización no es una prioridad. Entonces, sí hace falta mucha motivación de todo el que lo rodea para hacerle entender cómo hay potencialidades perdidas, que es una de las cosas que más sentimos en CONALFA, ¿verdad? Todas las personas que pudieron haber sido médicos, matemáticos, científicos y que lamentablemente por no tener una educación oportuna se quedaron en el camino, ¿verdad? Exacto. Pero que hemos visto como incluso personas de 95 años, tenemos un caso de una persona de 95 años en Zacapa. Él toda la vida fue poeta, pero era poeta oral. Y le decía a sus poemas a todo el mundo y pues algunos se lo transcribían, pero no había nada formal. Nunca pudo acercarse a la escuela y a los 95 años se acerca con CONALFA, se la atiende en fase inicial y ya empieza a escribir sus poemas. A los 97 años se graduó y ahí con toga y todo y él feliz y pudo editar todavía su primer libro de poemas. Entonces, casos como ese tenemos muchos de personas que logran ver cómo la educación cambia realmente la vida y abre una serie sin fin de oportunidades que les puede permitir salir adelante, ¿verdad? Pero para eso hace falta el compromiso de todos, ¿verdad? Que todos podamos alentar a estas personas a salir adelante, porque al final no solo necesitamos del alfabetizador, necesitamos del que está a la par del analfabeta que le diga, mira, vení, inscríbete, vas a cambiar. Esa animación es vital y ahí es donde todos podemos colaborar, ¿verdad? Esta experiencia que usted nos contaba es muy interesante. Me imagino que existen más anécdotas como y quisiera agregar algo más. ¿Están presentes en todos los departamentos de Guatemala? Así es. Nosotros atendemos en los 340 municipios del país. Como les decía, atendemos en 17 idiomas mayas, garífuna y español. Atendemos a través de 23 coordinaciones departamentales y 427 coordinaciones municipales. Entonces sí, tenemos diseminado esfuerzo en toda la República, ¿verdad? Si bien los alfabetizadores sí son voluntarios o en algunos casos tienen un convenio con nosotros en donde sí les podemos pagar algún estipendio por persona atendida, pero es un estímulo económico realmente, ¿verdad? Les damos 100 quetzales por persona atendida durante el tiempo que dura el proceso. Entonces pueden atender hasta 12 personas, ya reciben más o menos 1.200, digamos que sí es una ayuda para el esfuerzo de la economía familiar mensual durante el proceso, pero entendemos que no es un salario, ¿verdad? Pero sí tratamos de generar algún tipo de compensación y así es como trabajamos a nivel nacional. El proceso, la mayor parte del proceso que sí es pagado inicia entre febrero y abril de cada año. Sin embargo, durante todo el año podemos sostener procesos voluntarios. Es decir, usted me puede decir hoy, mire Rosángela, yo quiero abrir un grupo de alfabetización mañana. Le decimos cómo abrirlo, lo capacitamos y lo puede abrir, no hay ningún problema. Solo le pedimos que si dure los 8 meses, que las personas cumplan los requisitos y usted también, ¿verdad? ¿Qué debe cumplir la persona que quiere ser alfabetizador? Debe ser guatemalteco, tener más de 18 años, haber cursado diversificado y participar en los procesos de inducción y capacitación, ¿verdad? ¿Y a qué número pueden comunicarse o a alguna red social si alguien está interesado? Nos pueden escribir al WhatsApp al 4215-0830. Nos pueden contactar también a través de nuestras redes sociales de Facebook o de Twitter en CONALFA GT o Comité Nacional de Alfabetización CONALFA. 4215 4215-0830. 0830. Así es. Perfecto. ¿Podría platicarnos de los resultados que ustedes han visto durante todo este proceso y también esta parte de poder
escoger a las personas, usted decía, con Alfa pues, llega a las personas que no han tenido las posibilidades económicas de sostener los estudios en una etapa normal. ¿Cómo con Alfa se ha organizado y cómo ha encontrado esas vivencias, cómo se ha enfrentado a lo que la sociedad pues, nos presenta en todo este proceso? Y cómo la iglesia, cómo ve usted ese involucramiento. ¿La iglesia de verdad está, usted como parte de Conalfa, ve a la iglesia comprometida con ese tema? Yo creo que sí, creo que hace falta más compromiso también, pero sí hay un buen segmento de las iglesias que están comprometidas y que han sabido responder a esa necesidad social, ¿verdad? Pero sí invitamos a todos los pastores a que se unan a este esfuerzo. La verdad es que sí es una responsabilidad social sentida que es necesaria. Aún tenemos 1.8 millones de guatemaltecos que no saben leer y escribir y que se autodenominan así según el censo, pero que sabemos que probablemente hay más, porque hay algo de lo que no hemos hablado y que me voy a permitir aquí hacer una pausa. Hay un analfabetismo por desuso. ¿Y qué quiere decir eso? Alfabetizamos, enseñamos a leer y escribir, la persona aprende y qué bueno, qué alegre, pero su contexto no cambia. Y usted llega en 4 o 5 años al lugar, le pregunta a la persona que le consta que ya aprendió o que ya cursó 4º, 5º primaria, 3º primaria, y llega y le dice, mire, ¿me puede escribir? Yo solo mi nombre puedo escribir. Pero mire, léame, es que ya se me olvidó. Porque tristemente no es como aprender a montar bicicleta. Sí tenemos cierta plasticidad cerebral y la neurociencia nos dice que aprender a leer y escribir sí genera otro tipo de conexiones neuronales que nos permiten ir avanzando incluso neuronalmente. Pero no es solo aprender a leer y escribir, hay que dar acompañamiento, hay que dar un proceso de continuidad a través de la lectura y la escritura. Y muchas veces ese contexto no se da en la realidad que vive nuestra población. Entonces tenemos un número no determinado de personas analfabetas por desuso que también nos preocupan, que también forma parte de nuestra responsabilidad. Entonces, en ese sentido, sí invitamos a todos los pastores, a todos los miembros responsables de sus iglesias, a que inviten a sus hermanos que conozcan, ¿verdad?, a que se acerquen al proceso de alfabetización. Nosotros con mucho gusto les vamos a atender de forma gratuita y oportuna para que puedan salir adelante y ver oportunidad en este proceso que es tan importante, ¿verdad? Nosotros, como usted me preguntaba, ¿cómo vemos resultados? Sí, vemos resultados a diario y créame que en lo personal, hablo ya como persona, una de las mayores satisfacciones es ver a personas salir adelante y ver cómo pueden aprender a leer y escribir. Es maravilloso. Y tenemos, miren, sin fin de testimonios de personas que han cambiado su vida a través del proceso de alfabetización. Tenemos el caso, por ejemplo, de una monjita de Zacatepeques que llegó al noviciado, no sabía leer y escribir, estando en el noviciado se le atendió, continuó su proceso educativo y sacó un doctorado incluso en la Universidad de Salamanca. Tenemos incluso coordinadores departamentales que han sido coordinadores departamentales nuestros que empezaron a estudiar a los 22 años y que fueron analfabetas, ¿verdad? Entonces vienen de ahí. Y así les puedo hablar de miles de historias. Incluso la actriz Coroy formó parte del proceso de alfabetización. Entonces sabemos miles de casos, como les digo, atendimos a 7.2 millones de guatemaltecos. Es una fuerte cantidad de personas las que han formado parte del proceso de alfabetización y que son testimonio vivo de cómo cambia la vida. Hoy, sin ir muy lejos, en la Plaza Central vamos a hacer la actividad conmemorativa del Día Internacional de la Alfabetización y vamos a dar a conocer 3 historias de éxito desde el proceso de cómo cambia la vida y cómo nos permite abrir nuestros ojos a otras oportunidades. La palabra del Señor dice en Oseas capítulo 4 y versículo 16, un texto muy usado por nosotros los pastores: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero también la palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la parábola de los talentos, ¿verdad? Dios a cada uno, hermanos amados, nos dio un talento. Dependerá de cada uno enterrarlo o ponerlo en práctica. Pero hay algo muy importante: la motivación y exhortación que podamos o el acompañamiento que podamos darles a aquellos que no saben. Debemos de ser empáticos, debemos de tener compasión. Jesús tenía compasión por las multitudes porque las miraba como ovejas sin pastor y tenía misericordia y atendía sus necesidades. Como pastores, como iglesia, como hermanos en Cristo, hermanos, debemos de ver la necesidad que hay en mi prójimo. Si él no sabe leer o escribir,
hermanos, tomemos conciencia de que cualquiera se puede burlar de él, que cualquiera se puede aprovechar de él, por eso ustedes les enseñan acerca de los derechos que tienen. ¿Cuántas personas, cuando yo era pequeño, como no sabían leer y escribir, trabajaban más que los demás y ganaban menos? Y eso es una realidad, y alguien podrá decir, si a mí me pasó. Hay una película que tal vez me van a regañar, pero la verdad es muy bonita, una película de Cantinflas, El analfabeta. Y la trama, aunque da risa, lo pone uno en qué pensar, cómo personas con mala fe se querían aprovechar de este personaje, ¿verdad? Y la gran enseñanza que lleva después de cómo una persona puede llegar a superarse. Yo creo, mis amados hermanos, que este tema es demasiado importante para la iglesia. Creo que como pastores, como hermanos, como educadores, como graduandos de maestros o maestros jubilados, pueden decir, yo puedo ayudarles, yo puedo apoyar a mi abuelito. De hecho, fíjate que tengo una experiencia. Una abuelita en el tiempo de pandemia ayudaba a su nieta a hacer sus tareas y ahí aprendió a hacer óvalos. Y ahí aprendió a agarrar un lápiz. La abuelita con la nietecita de 4 o 5 años. Y me decía, pastor, mire, ella es mi maestra. No sé cómo va el proceso, pero ¿cómo puede ser que un niño puede motivar a una persona mayor a agarrar un lápiz, a agarrar un papel y a empezar a escribir cosas que nunca antes había hecho? Perfecto, gracias pastor por esta pequeña reflexión. Licenciada, queremos agradecerle a usted también la participación esta mañana y felicitarlos por ese trabajo que realizan en pro de bendecir a las personas y de facilitarles la educación. Queremos agradecerle y darle el tiempo para que pueda despedirse. Muchísimas gracias, de verdad agradecemos mucho este tiempo, este espacio de llegar a todos los guatemaltecos cristianos que creemos en Cristo, que creemos en cómo Cristo puede cambiar nuestra vida. Yo también soy cristiana y también les puedo decir que la alfabetización también puede cambiar vidas. Así que podemos hacer este esfuerzo conjunto en donde podamos llevar esperanza y libertad, porque es increíble cómo la alfabetización libera. Entonces me ha tocado de forma personal ir recuerdo muy bien, a San Felipe Retauleu, donde estaba una hermana que era analfabeta y atrás había una iglesia. Y le decía, mire, ¿usted no participa en la iglesia? Sí, sí voy. Y no lee la Biblia. Es que solo el pastor tiene Biblia. Aquí nadie más tiene acceso a una Biblia. Entonces realmente veamos más allá la labor que tengamos que hacer. No es solo enseñar a leer y escribir. Tal vez no todos vamos a tener esa facilidad de aprender, de enseñar a leer y escribir, pero sí podemos motivar. Sí podemos edificar, sí podemos donar de pronto Biblias a la iglesia que no tiene, para que los hermanos puedan practicar su lectura y escritura. La verdad es que es una responsabilidad social muy bonita, gratificante a más no poder, y que nos puede llevar realmente a entender cómo podemos hacer cristianismo activo, llevando procesos de desarrollo a nuestros hermanos. Así que muchísimas gracias por este espacio. Una bendición. Que Dios le bendiga, licenciada. Muchísimas gracias. Amados hermanos, gracias por estar en Buenas Nuevas de Esperanza en Análisis BNE. Comparta esta transmisión en Facebook. Vamos a ver material de apoyo y regresamos con la última parte. Conoceremos la experiencia de una alfabetizadora. Si usted como pastor o líder de su congregación ha tomado la decisión de beneficiar a los pobladores de su comunidad en alfabetismo, es importante conocer cómo puede abordarse desde diversas áreas. Al tenerlas identificadas, puede iniciar la planificación a considerar, ya que los materiales de apoyo serán necesarios para una mejor comprensión. ¿Cuáles son las áreas que se deben identificar y cómo se definen? El área de la lectura. La lectura funcional se define a menudo como la habilidad de leer a un nivel particular. La escritura. El dominio de la escritura puede ser considerado como la capacidad de un individuo para escribir lo que necesita en un lenguaje claro y razonablemente preciso. Matemáticas. El conocimiento matemático o numérico básico se refiere normalmente a la habilidad de realizar operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división o cualquier otra que se necesitan normalmente en la vida diaria. Lengua. La enseñanza del idioma hablado, leído y escrito en el país. Cultura general.
familiaridad con todo lo inherente a la cultura de país o región donde se habita. Qué bonito tema el que hoy se está desarrollando en el análisis BN, porque nos da pauta a ver, Guaito y hermanos amados, que formas para servir hay de diferente manera. A veces nos peleamos hasta con los hermanos, ¿verdad? Porque queremos ser los principales, ser vistos en la iglesia, cuando no nos ponemos a pensar que hay diferentes maneras de servir para que otros puedan llegar a conocer más al Señor. Ahora vamos a conocer la historia de una hermana que alfabetiza, no sé si es el término correcto, y nos va a contar la experiencia. De repente usted siente la gana, y decía nuestra hermana licenciada Rosángela Mérida, esa es una experiencia gratificante, muy bonita, el ver de la nada, empezar a ver toda una formación académica y terminar hasta con doctorados, como ella terminaba contando las experiencias. Y hoy tenemos a Ninette Guzmán, que ha tenido esa experiencia. Dios te bendiga, buenos días, bienvenida. Dios les bendiga, muy feliz de estar acá, muy contenta de contar la experiencia, ¿verdad? De que como alfabetizadora, yo inicié alfabetizando porque dábamos enseñanza bíblica en mi casa y se acercó a mí uno de los que asistían, ¿verdad? Y me dijo que le apoyara ayudando a su niña en las tareas. Y le apoyé y de ahí mismo él, ¿verdad? Me dijo que formáramos un grupo, ¿verdad? Para enseñarles a leer y a escribir. Y fue como él mismo me ubicó con un coordinador municipal de CONALFA y es así como empecé a alfabetizar. Llevo 11 años alfabetizando, pero todo nació de una célula de enseñanza bíblica. Okay. Hermana Ninette, esas experiencias y cómo se siente usted al ver a las personas ya desarrollándose, aprendiendo, ya pudiendo escribir su nombre, pudiendo leer la Biblia incluso. Una gran satisfacción, claro, una gran satisfacción, una alegría. El corazón se llena de gozo, ¿verdad? Porque tuve el caso, ¿verdad? De que fui a una comunidad, ya no solo alfabetizaba en mi casa, sino fui a una comunidad y allá me encontré con un joven que a sus 16 años, él no estaba inscrito en RENAP, él no tenía papeles y no sabía leer. No existía en la sociedad. Sí, exacto, no existía en la sociedad. Entonces, Dios me da la oportunidad de gestionarlo, ¿verdad? Y de ubicarlo, de llevarlo también a la municipalidad para que lo inscribieran, porque para inscribirlo para CONALFA tenemos que tener su certificado de FEDA, ¿verdad? Entonces, la municipalidad ya ellos nos ayudaron, nos colaboraron para inscribirlo y luego entonces ya lo inscribimos nosotros, ¿verdad? Y ya sacó él su sexto primaria, ya es alguien a quien enviamos, ¿verdad?, a la sociedad. Y luego, pues, la satisfacción también, ¿verdad?, porque he visto de que de los que he educado van también ya van en básico, luego pasan a diversificado y van a la universidad. Entonces, es una gran satisfacción. En Guatemala la educación debe de ser laica, ¿verdad? Así lo dicta la ley. Sin embargo, el proceso de iniciar a ser una persona que enseña el alfabeto, que enseña a leer y a escribir, en tu caso particular, hermanita Ninette, empieza en casa enseñando, haciendo una célula, una casa de estudio bíblico. Yo conozco a Ninette desde hace mucho tiempo y ella tiene un corazón muy servicial. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Aprovechas tú la oportunidad para enseñar la palabra del Señor, algún versículo, a dar gracias a Dios a las personas que estás alfabetizando? Claro, claro que sí. Nosotros nos involucramos no solo como educadores, sino también, ¿verdad?, para si ellos tienen problemas cuando no asisten, ¿verdad? Porque tenemos eso de que a veces ellos ya no llegan, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos, eso es lo que tiene la alfabetización, no es como la escuela, que ya no llegó, o la universidad ya no llegó, no se preocupó. No, nosotros tenemos que irlos a buscar, nosotros tenemos que llamarlos, porque ellos tienen que terminar el proceso. Alfabetización tiene eso, que ellos no pueden dejar a alguien así. Entonces venimos nosotros y ya vamos y
Entonces ahí los buscamos, entonces vemos que son problemas, sea económicos, de enfermedad, y entonces nosotros también, ¿verdad?, les ayudamos, ¿verdad?, con la palabra de Dios, a darles consejo o instruirlos, ¿verdad?, qué deben hacer en el caso porque ya no asistieron. ¿Ha ocurrido el caso de que de repente alguien que usted ha educado o que ha recibido esa enseñanza, luego puede él ya impartir también y enseñarle a otras personas? Claro que sí, tuvimos el caso de una pastora en comunidad de Chicamén, que ella no tenía estudios también, ¿verdad? Y era pastora, pero solo sabía un poco, ¿verdad? O sea, sí sabía, pero no. Y por el escuchar, ¿verdad? Y ustedes saben que la palabra de Dios es por escuchar. Pero tuve la oportunidad de ir ahí a esa comunidad, alfabetizar a la pastora y luego ella, ¿verdad?, pues ya tener más conocimiento, aprender a leer mucho más, que ahora a ella le sirve para instruir más a sus feligreses, ¿verdad?, a sus asistentes de la iglesia. ¿Cuántas comunidades ha tenido usted la oportunidad de visitar, hermanita? Yo alfabetizo en San Lucas, en la cabecera municipal, y en Chicamén, en Chipablo se llama, y sí, son tres comunidades las que he logrado abarcar allá. Y en ese tiempo de pandemia, ¿cómo fue el proceso de alfabetización, Ninette? En ese tiempo, entonces, como ya, gracias a Dios, ¿verdad?, todos tienen WhatsApp, ¿verdad? Es lo más. Por allá les mandamos las tareas y llegábamos una vez a la semana a recibir las tareas. Y como alfabetizadores y alfabetización y el CONALFA, les damos cuadernos, libros, textos, ¿verdad? Entonces ellos seguían en los textos y cualquier duda que ellos tienen en el horario que ellos, nosotros los atendemos por WhatsApp. ¿Y cómo es el proceso de alguien que está aprendiendo a escribir y todavía no asocia una letra con otra para formar una palabra y después una oración? ¿Cómo se comunicaban ustedes por WhatsApp? Porque me imagino que los que se comunicaban por WhatsApp es los que ya tenían un poquito más de tiempo. Sí, eso pero es con para los que iniciaban. Ajá. Entonces con ellos, por ejemplo, se hacen videos, pequeños videos, ¿verdad?, donde se les va explicando, y sí, audios también, ¿verdad?, los audios. De esa manera se puede también impartir. Vemos ese como don de servicio de nuestra hermana iniciando a compartir la palabra del Señor. De ahí nace la idea de poder alfabetizar, de poder llevar esa sabiduría a las personas, enseñarles a leer, enseñarles a escribir. ¿Alguna persona se ha acercado a agradecerle, hermana, y decirle gracias por el esfuerzo, por ese tiempo que ha dedicado? Sí, a cada momento cuando uno va en la calle, ¿verdad? Así que saludo, ¿verdad? Señor. Sí, señor. Y sí, hasta nos hacen la rebajita cuando están en algún lugar, ¿verdad? Y están atendiendo. Ay, la señor, ¿verdad? Sí, claro. Es como dicen, ¿verdad? Es algo que queda en el corazón de las personas. La señor, ¿verdad? Bueno, señor Ninette. Hermanita Ninette, ¿cómo te has enfrentado a alguna situación con una persona mayor con discapacidad que le tengas que enseñar, por ejemplo, una persona no vidente, una persona sorda, una persona con algún síndrome, por ejemplo, y que quiere mostrar interés, pero realmente le cuesta? ¿Has atendido ese tipo de necesidades? Nosotros, sí, fuimos a apoyar allá en San Lucas al anciano mayor, ¿verdad?, con los ancianos. Entonces ahí alfabetizábamos también a ellos, ¿verdad? Entonces sí les enseñaba, pero eso no era cuando no era pandemia, ¿verdad? Entonces sí los apoyábamos, incluso pues tomarles la manita a ellos ahí. Sí, pero así de que no vea y que no escuche, sino solo personas ya adulto mayor. Pero aún así es una labor muy loable, ¿verdad? Y nos decía nuestra licenciada Rosángela que no es que ustedes tengan un salario, no es que ustedes van como voluntarios. Nos está hablando que hay de diferentes comunidades en busca de las personas. Ese cansancio, ese esfuerzo, pues definitivamente tienen su recompensa allá en el cielo, y creo que tú lo sabes muy bien. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Hermanita, una invitación que usted pueda hacerle a los hermanos en casa que puedan tomar la decisión también de poder unirse de repente como alfabetizador, o si conocen a alguien que necesite esa oportunidad de aprender a leer y a escribir, que puedan hacerlo.
Sí, en primer lugar, ¿verdad? Un llamado a toda la iglesia, en primer lugar, ¿verdad? Y a todo el pueblo en general, a las municipalidades, a los pastores. La iglesia se involucra porque hay iglesias que prestan su infraestructura, ¿verdad? Y también nosotros, ¿verdad? Como nos prestamos a ayudar y hacemos ese llamado a todos, ¿verdad? Para que se puedan involucrar porque pues es bien necesario, es bien... es muy importante que todas las personas aprendan a leer y a escribir. Dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces es bien importante que todos nos involucremos, ¿verdad? Ya no necesitamos ser maestros, no necesitamos tener un alto. Con que sepamos leer y escribir, podemos apoyar a otras personas para que puedan también a leer y escribir y así podamos saber, en primer lugar, la palabra de Dios, nuestras leyes, ¿verdad? Como país. Entonces, por eso es que sí hago el llamado a todos para que se puedan involucrar, ¿verdad? Y a los que no saben leer y escribir, que busquen, ¿verdad? Siempre hay en cada comunidad, en cada municipio, alfabetización para poderlos alfabetizar. Amén, mi hermanita. Muchísimas gracias por compartir sus experiencias en la alfabetización, cómo nace y esperamos que sean muchos años más llevando educación a las personas. Pastor, para ir finalizando quisiera darte el tiempo de poder cerrar este análisis y también en oración por las personas que no han tenido esa oportunidad y que puedan tomar la decisión, porque muchas veces tal vez llega la oportunidad pero no quieren hacerlo, entonces que el Señor pueda darles esa gana de poder hacerlo. Gracias, Guaito. Fíjense que, hermano, me sorprendió el tema, el dato estadístico que nos dio la licenciada Mérida acerca que estamos hablando de 1.7 millones de personas todavía analfabetas. Y ese número va a seguir creciendo, hermanos amados, lastimosamente, porque la población va creciendo. Ahora preguntémonos, como pastores, como iglesia, muchas veces regalamos un tratado. ¿Sabrá la persona leer, la persona que está recibiendo ese tratado? Como pastores decimos, invitamos, lea la Biblia. La persona le estará aprendiendo, los alfabetos, ¿tendremos el hábito de la lectura? Hay personas que son analfabetas y ¿será que logran comprender a cabalidad lo que están leyendo? Ese acompañamiento que está dando CONALFA a través de los voluntarios, hermanos, es importante, pero me imagino que se necesitan más voluntarios y se necesita más interés social de parte de la iglesia para estar involucrado. Hay muchas personas que pertenecen a sectas que se están preocupando por este tema y los están conduciendo a una verdad sin Cristo. Hermanos amados, y es para ponerse a pensar qué estoy haciendo yo en defensa de la fe verdadera. Así que yo voy a orar en este momento, pero preguntémosle al Señor, Señor, ¿a dónde me quieres enviar? El profeta Isaías le dice al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame, Señor, yo iré. A veces queremos ir a llenar estadios, Guayito, a veces queremos ir a las grandes plataformas cuando vemos y tenemos la necesidad a la par y no la queremos ver. Así que vamos a orar y gracias, Ninet, nuevamente por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias a ustedes por mí. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Este tema, Señor, no es solamente de interés social, sino también de interés del reino de Dios, Señor. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien vaya, Señor, a hablarles de tu palabra? Señor, hay personas que han aprendido a leer y escribir con tu palabra, Señor, milagrosamente. Pero hay otros, Señor, que necesitan un proceso diferente según tu designio y tu voluntad. Hoy te suplicamos, Señor, ser aquellos que van en busca no solamente del perdido porque está muerto en sus delitos y pecados, sino también, Señor, aquel que está perdido en esta sociedad, que no sabe cómo actuar, que no sabe cómo expresarse, Señor, porque no tiene el conocimiento educativo necesario. Señor, rogamos con todo el corazón para que miremos, Señor, la mies, porque la necesidad es grande, Señor, y los obreros son pocos. Señor, rogamos para que tú envíes obreros, Señor, a esa mies y que puedan, Señor, sembrar y cosechar, para que podamos predicar tu palabra, Señor,
Porque cuántas de esas personas que son analfabetas en nuestra Guatemala conocerán del reino, conocerán de la salvación, conocerán de Jesucristo, conocerán, Señor, cuántos de ellos conocerán tu palabra. Señor, por favor, en el nombre poderoso de Jesús, despierta el interés en la iglesia cristiana evangélica, Padre, para enseñar, Señor, y recordar la palabra que dice que toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, Señor, de tal forma de que todo hombre sea perfecto en sus caminos. Señor, permítenos ver esa necesidad y poderla atender. Sé, Señor, que no todos somos llamados a eso, pero todos podríamos participar de una u otra manera, Señor. Bendigo, Señor, a todos los que son alfabetizadores como Ninet, que hoy los viene representando, Señor. Úsalos, bendícelos. Dale, Señor, esa pasión, ese carácter para continuar. Y aquellos que están siendo alfabetizados, Señor, abre su corazón, abre sus mentes, así como abriste la mente de tus discípulos, Señor, cuando subías al cielo. Señor, dice tu palabra que se les abrió la mente para que comprendieran lo que estaban viendo. Oramos por ellos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y así poder tener una Guatemala que te conozca. En el nombre poderoso de Jesús. Bendice a esta institución, Señora Conalfa. Señor, bendíceles, por favor, que el presupuesto asignado para ellos sea un presupuesto adecuado, indicado, Señor, para cumplir todos los requerimientos. Y por último, oro por los pastores, Señor, para que sintamos la necesidad de poder hacer algo diferente y poder abrir las iglesias, las instalaciones, para poder ayudar a nuestras comunidades. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Amén. Gracias, pastor, por esta oración. Gracias, hermana Ninet, por estar con nosotros y compartir esa experiencia. Y a ustedes, amados hermanos, gracias por acompañarnos esta mañana en Análisis BNE en el Día Internacional de la Alfabetización. Lo esperamos la siguiente semana en Análisis BNE.